El gobierno de Pedro Sánchez asesta un golpe definitivo al Valle de los Caídos. El 90% de la basílica será modificada en base a la Ley de Memoria Democrática y con el amparo de la Conferencia Episcopal y el Vaticano. El Partido Popular también es responsable, ya que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, sigue negándose a nombrarlo bien de interés cultural. ¿Y cuál es el objetivo final? Derribar la Cruz del Valle, la más grande del mundo. De todo ello y mucho más vamos a hablar en este programa especial sobre el Valle de los Caídos. Pues para hablar de esta nueva ofensiva sin precedentes del gobierno de Sánchez con el amparo del Partido Popular, también de la Conferencia Episcopal y parece que del Vaticano, vamos a dar ya paso a nuestros tertulianos que pueden ir pasando al plató y les vamos a ir presentando. Don Alberto Bárcena, historiador y ensayista español, reconocido además por haber seguido muy de cerca estos temas. Don Luis Moscardó. Borja Montoro, Keke Minuesa, tenemos periodistas, tenemos ensayistas, especialistas en Derecho, una mesa de lo más completa y sí que me gustaría centrar todos los objetivos en don Alberto en este inicio de programa, porque parece que la situación es más preocupante que nunca, ¿no? Llevamos mucho tiempo advirtiendo de que el Valle de los Caídos estaba en riesgo, de que la izquierda no se iba a conformar con los pasos que había dado y parece que este podría ser un golpe casi definitivo a la espera de que ya el último paso pueda ser la demolición de la cruz, que incluso políticos que forman parte del gobierno de Podemos u otras formaciones ya han hablado de ello. ¿Cómo consideras que se está viviendo esto y qué opinas también de la posición marcada por la Conferencia Episcopal y el Vaticano? Bueno, en primer lugar, de lo que se está viviendo era previsible, pero es que era previsible hace ya 20 años. Es decir, este asalto se empezó a fraguar ya con Zapatero, le salió mal y no consiguió cerrar el Valle, pero estuvo cerca de conseguirlo. Luego hubo una tregua, por llamarle algo, durante los años de Rajoy, que tampoco hizo nada. Y finalmente, ya en cuanto llegó Pedro Sánchez, se vio que la operación había que rematarla. Desde el sectarismo que preside al Partido Socialista actualmente, ¿no? Por lo menos a todo lo que es la Ejecutiva. Y no es muy sorprendente porque si esto lo has estudiado con tiempo, pues ves que la idea, todo lo que ahora están planteando, estaba ya planteado, aunque era en libros de algunos autores muy afines a ellos, ¿no? Estaba planteado en 2005 aproximadamente. Ante mi sorpresa yo ya me encontré con esto. La politización del Valle de los Caídos, que en un principio, desde el propio fallecimiento de Franco, siempre fue considerado una obra, ¿no? Una construcción basada en en la unión de españoles tras un conflicto civil. La politización de todo esto, el querer dividir, el querer borrar la historia o considerar que hubo una mitad de españoles buenos y una mitad malos, viene con Zapatero, viene ya con Felipe González y la llegada del Partido Socialista en el año 82 al gobierno de España. ¿Cuándo ubicaría usted el momento exacto en el que se produjo esta división o se volvió a hablar del conflicto civil para dividir? Bueno, Franco hablaba de las fuerzas antiespañolas y básicamente ahí englobaba dos, que fueron perseguidas por el mismo tribunal, masonería y comunismo. La masonería es algo muy amplio, donde cabe cualquier partido político, no cualquiera, pero casi, y el comunismo pues tiene varias caras a día de hoy, reconocibles bastante, ¿no? Pues esas fuerzas se han ido posicionando, yo diría que desde la transición, porque ya en la transición el Valle empieza a languidecer, cada vez se habla menos de esa comunidad, y el Centro de Estudios Sociales, que era uno de los fines prioritarios, hubo que cerrarlo, cesó en su actividad, porque no tenía financiación, se fue asfixiando el Valle. Sí que hubo un primer asalto fuerte, claro, con Zapatero, y luego ya ha venido este, pero en realidad el proceso de abandono del Valle empieza antes de que Felipe González llegara al poder. Antes de seguir profundizando en la situación actual que vive el Valle, en la desacralización que se ha vivido y más que se va a vivir ahora, me gustaría, para poner en contexto a toda la audiencia, recordar cuáles son las declaraciones públicas que hemos escuchado tanto de tertulianos subvencionados por la izquierda, por el gobierno actual, como directamente de líderes políticos. Vamos a ver, por ejemplo, cómo Keke, de Cadena SER, que por cierto está imputado tras una denuncia de abogados cristianos, llegó a decir abiertamente que había que demolir, que había que explotar la Cruz del Valle. Aunque a ver, eso de transformación irreversible, ¿y qué?
¿Y qué? O sea, ¿y qué si exhumando transformamos irreversiblemente el puto Valle de los Caídos? Joder, que es la ponzoña más fea que hay en España. Cojones, basta ya de disimular con que eso es bonito. Hostias, el Valle de los Caídos es una puta mierda. ¿Por qué no entramos ahí con dinamita y lo volamos todo? Si puede ser un domingo, mejor. Si puede ser este. Si tú puedes ser facha, si... Vale, eres facha, pero ¿en serio es bonito el Valle de los Caídos? Perdón. Se concede por fin la licencia para iniciar la exhumación e identificación de las víctimas enterradas en la Basílica del Valle. Y ya puestos, pues podíamos ir sacando también, pues qué te digo yo, a Primo de Rivera. Bueno, esto fue anterior, ¿no? Consiguieron también sacar a Primo de Rivera. Luis, me gustaría preguntarte a ti, ¿por qué crees que existe esa obsesión, ¿no?, por parte de la izquierda de querer demoler la cruz, que ya no es solo la cruz que representa a millones de españoles, sino que es la más grande del mundo? Habla de que le parece feo el Valle de los Caídos. Yo recuerdo, por ejemplo, que Benedicto XVI visitó el Valle de los Caídos, una visita que tenía programada de en torno a media hora, acabó estando 2 horas y media y quedó fascinado. Dijo abiertamente que le había impresionado bastante más el Valle que el Escorial, que también es muy bello. ¿Qué opinión tienes de esta persecución que se está haciendo desde la izquierda, algo que lleva tantos años y que ya es patrimonio cultural y forma parte de la historia de España? Bueno, yo lo que veo claramente es que el relato, este es un capítulo más del relato que estamos viendo desde hace, como decía el profesor, desde hace décadas. Y además lo que llama mucho la atención es que tú puedes también, fuera de España, es un lugar en el que es muy, muy reconocido. Y aquí lo que tenemos es entre la izquierda española, digamos aquí la parte también del bipartidismo, es decir, al final se ha ido estirando tanto el puente entre ellos, en el que la izquierda ataca cuando gobierna, y en este caso el Partido Popular ha tenido una absoluta dejadez también con respecto al Valle, que lo hemos visto también en el momento del gobierno de Aznar y el gobierno también de Rajoy. Y entonces, por tanto, a mí el tema, ya digo, el tema del capítulo este nuevo del relato es algo que muy preocupante. Además, yo creo que al final va también de la mano el tema este de todo el control que está habiendo del pasado para el futuro, también citando a Orwell también en este caso. Y bueno, yo creo que es algo que en este momento hay algo de esperanza, yo creo, Unai, fíjate, yo creo que hay algo de esperanza. Yo tengo esperanza en algunos políticos, muy pocos, en el que yo creo que sí que están ahora mismo apoyando el Valle, yo creo que irá más. Y luego también la gente joven. O sea, yo ahora mismo creo que hay gente joven a los cuales otro día más comentáis en el programa, gente que no puede votar actualmente incluso, pero que es gente que yo creo que hay reconocimiento del Valle con personas que están viendo la realidad, que no se compran ese relato, y que yo creo que en eso ahí tengo un poquito de esperanza. Un poco, pero algo tengo. Borja, bueno, has mencionado al Partido Popular, que tanto Aznar como Rajoy tampoco tuvieron especial interés, ¿no?, en defenderlo, y también se ha visto como en otras regiones de España donde gobiernan, sobre todo a nivel autonómico, distintas cruces que quizás fueron erigidas después de la Guerra Civil o por otros motivos, también están siendo demolidas con el voto a favor del Partido Popular, ¿no? ¿Qué te parece a ti toda esta situación? Y volviendo un poco al Valle, ¿qué opinas, ¿no?, de que el Partido Socialista y Pedro Sánchez estén constantemente volviendo a sacar este tema? Ya no sabemos si por un tema personal, por un tema de revanchismo o por interés electoral. Hay un poco de todo. Es una obsesión de la izquierda desde hace mucho tiempo, pero hay una parte de materia electoral, o hay una parte de querer gustar o darle papilla a su propio público, que yo creo que cada vez es menos, y estoy completamente de acuerdo con lo que dice Luis. Las cosas han cambiado mucho, y cuanto más pisen el acelerador en ese sentido, peor les va a ir saliendo. Yo estoy bastante contento con el año de Franco que están organizando, porque les va a salir el tiro por la culata completamente, absolutamente, estoy convencido, no me cabe la más mínima duda. Entonces allá ellos si quieren seguir pisando ese acelerador, porque les va a salir mal, sin ninguna duda. Hay una parte electoral, y ese acelerador que están pisando en ese sentido lo van a tener que medir, y algún asesor tendrán que todavía tengan un poco de cerebro que les indique que ese no es buen camino. Pero es que están forzados por algo que llevan dentro, que es mucho más fuerte que la materia electoral. Es realmente un resentimiento, un odio, un rencor que llevan, que es un motor. Y es una enfermedad que está dentro de ese partido desde su fundación, y que no se han sabido. O sea, parece que hubo una especie de paréntesis un poco más moderado en la época de Felipe González, que ahora es el director espiritual del Partido Popular, y que lo traen constantemente y lo presentan como si hubiese sido el fundador de su partido. De Manuel Fraga y Ibarne no hablan, no existe.
y desde que ellos mismos también condenaron, innecesariamente con mayoría absoluta de Aznar, el lanzamiento del 18 de julio, etcétera, el Partido Popular tomó una deriva de apuntarse dentro de ese núcleo. Ellos, unos aportan el odio y los otros aportan la vergüenza. Y yo creo que el pueblo español, la nación española, o una buena parte entre la cual me incluyo, estamos cansados de pedir perdón y de sentir vergüenza de nada. Yo no tengo ningún tipo de... Mi abuelo murió en esa guerra, combatiendo a los bolcheviques. Yo estoy muy orgulloso de lo que hizo, y no tengo por qué pedir perdón. No creo que sea ni mejor ni peor que el abuelo de otra persona que combatiese en el bando contrario. Tampoco tengo ningún tipo de rencor por las personas que hubiesen podido. Creo que hubo una revolución, un intento de revolución, y creo que se solventó. Yo estoy muy contento del resultado que salió, porque afortunadamente no caímos en manos de Stalin, que es lo que estaba previsto. Sí. Entonces, eso lo llevan dentro. Y es una especie de guerra que no ganaron en su día. Entonces, pues la quieren ganar 90 años después. De hecho, yo tengo dudas incluso de si Largo Caballero, por poner un ejemplo de aquel socialismo, era peor que Stalin. Yo recuerdo una frase que mencionaba, de hecho, Esparza en el Toro Televisión en reiteradas ocasiones, que es que el propio Stalin llegó a pedirle a Largo Caballero moderación ante algunas de las torturas que se estaban llevando a cabo durante el conflicto civil. Habéis hablado ya en varias ocasiones del Partido Popular. Quizás uno de los síntomas o uno de los motivos por el que estamos aquí es el hecho de que a raíz de la transición, y sobre todo con la entrada en la Unión Europea y con la llegada de la Constitución española, se produjo algo que quizás parte de la derecha, quizás de otras generaciones, no terminó de comprender, y es que tuvimos al Partido Popular como representante del conservadurismo, ¿no?, que desde el principio hasta hoy, creo yo, y muy pocas excepciones por no decir ninguna, ha abandonado la batalla cultural, y eso es lo que también nos ha llevado en muchos sentidos a sentirnos totalmente indefensos ante los constantes ataques que ha hecho la izquierda, que se ha hecho con el control mediático, porque pese a que, por ejemplo, puede haber una parte del Partido Popular que controle determinados medios de comunicación, los va a controlar exclusivamente para sus intereses políticos, pero jamás va a ser para dar la batalla cultural o la batalla histórica. Un ejemplo de todo ello es, por ejemplo, Borja Semper, ¿no?, que fue nombrado portavoz del Partido Popular y que él mismo ha reconocido en alguna ocasión ser socialdemócrata. Lo único que le llevó al Partido Popular y no al Partido Socialista era el conflicto con la ETA, y que en el País Vasco pues él sintió quizás una mejor acogida. Vamos a conocer ahora de primera mano cuál es la opinión de Borja Semper del Valle de los Caídos y qué tendremos que hacer con él. ¿Qué hacer con el Valle de los Caídos? Y quería saber tu opinión, porque él no es muy partidario de la idea que yo lancé, que es básicamente dinamitarlo todo. ¿Cuál es tu opinión? Porque dices, vale, resignificarlo, pero resignificarlo, que hacer una especie de museo, tipo Auschwitz, no lo sé. O sea, ¿por qué tiene que esa cruz? No porque sea un símbolo católico. No, pues si la cruz no es el problema es lo que evoca y lo que se representa, y lo que representa el Valle de los Caídos, y por lo tanto para que deje de representar eso, porque sea otra cosa, hay que resignificarlo. Existe un trabajo hecho ya también en el Congreso de los Diputados que va en esa línea. ¿Sabes? Yo, para empezar, soy partidario de que los símbolos del pasado que nos incomodan, que están en el espacio público, yo creo que no hay que ocultarlos. Creo que son parte de nuestra biografía y de nuestra historia. Otra cosa es que lo expliques, y otra cosa es que expliques qué significa. Pero resulta que, oye, esto es debatible como cualquier otra cosa. ¿Esto quiere decir que tú estás a favor de que existan símbolos franquistas o símbolos, no sé, de Stalin en el espacio público? Oiga, pues no quiere decir eso. Estamos hablando de otra cosa. Yo confío en que correctamente reflejado en esa entrevista, que no pasará, no por vosotros, sino porque todos... No, porque la vamos a manipular. Bueno, pues ha quedado claro que le incomoda y que para él Stalin y Franco eran prácticamente lo mismo. Sí, la derecha española. Kake, ¿qué opinas tú de todo esto? Pues que ha utilizado la palabra problema. Sí. El problema es el bipartidismo. Y fíjate, no bipartidismo extreme, sino el bipartidismo. Hay quien califica el Partido Popular como perfil bajo, porque siempre van a tener ese perfil bajo de no querer molestar, de quedar bien con la cadena SER, y al final estamos presenciando en multitud de reportajes cómo quitan cruces, pero luego no las reponen. Como un alcalde promete que repondrá la cruz y luego no la vuelve a poner pero es que... Entonces, cuando hablas de políticos tú que todavía nos pueden dar alegrías, yo me he quedado, digo, joder, Unai, dime qué políticos, porque estamos viendo cómo atacan la cruz
Y yo, en primer lugar, pediría a la Iglesia que dé la cara por la cruz. Si no das la cara por la cruz, yo voy todos los domingos a misa y me dan sermones y les escucho, pero querría verles cuando la quitan cruz no cruces. es de la Iglesia solo, ¿eh? La cruz no es solo de la jerarquía. Pero vayamos por partes, Quiero ¿no? decir, no pertenece a la conferencia episcopal. No, y no es de Franco. O sea, decir, entonces, partiendo de eso, cuando quitan una cruz, me gustaría verles allí. Pues alguno se podría atar o esposar, alguno podría decir, os perdono, hijos de Satán, alguno podría protestar, porque cuando voy allí y las quitan, no veo a ningún responsable de la Iglesia, eso uno. Y del Partido Popular, pues bueno, Borja Semper podría presidir Extremadura perfectamente, ¿no? O sea, no hay ningún problema en el PP y en el PSOE a la hora de calificar la cruz como un problema. Fijaos que nosotros hemos hecho un documental del que quiero hablar, quiero vender mi libro, un documental, El Valle de los Caídos 2019, la profanación de todo lo que pasó allí, de cómo se violaron todas las leyes, todos los tratados nacionales, internacionales, de cómo no nos dejaban ir a misa, y contar para los jóvenes, porque les está saliendo mal el 50 aniversario de la muerte de Franco, o como deberían hacer el 50 aniversario de la llegada de la democracia y construir, no, ellos se basan en la muerte. Les está saliendo mal porque los jóvenes están investigando y están diciendo, ostras, que tenían acceso a una vivienda, que 4,5 millones de viviendas construidas, que había seguridad social, que había un futuro, que había paga extra, no prorrateada, que antes teníamos teléfono fijo, sí, pero también trabajo fijo. Entonces, en la comparativa les está saliendo muy mal. Y el Valle de los Caídos no es un problema. Por lo que veníamos, ¿no?, de Borja Semper. Para mí, que el Partido Popular diga que el Valle de los Caídos es un problema, ya les define, ¿no? Sí, don Alberto, a mí me gustaría preguntarle, se ha pedido en numerosas ocasiones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, que nombre bien de interés cultural el Valle de los Caídos, ya que sería un subterfugio, una forma de salvaguardarlo de todos los ataques del gobierno. La propia presidenta sí que ha nombrado bien de interés cultural otras empresas o fábricas y, por ejemplo, el claro caso que demostró que se puede llevar a cabo esta medida fue lo que se hizo con Vox en Castilla y León y la pirámide de los italianos. Entonces, ¿a usted qué le parece? ¿Cree que el Partido Popular está no haciéndolo por miedo a que se les pueda criticar? Porque realmente también están a favor de llevar a cabo estos cambios en el Valle. Bueno, ella ha estado jugando con eso. Al final anunció que declararía Vic la escolanía, pero solo ella, lo cual no es para nada blindar el Valle, porque la escolanía además puede irse a otro sitio pasado mañana, ¿no? O sea, que era como una concesión de que sí, no soy contraria al Valle, pero no me meto en el asunto. Al final no ha querido, claramente. ¿Y eso qué es? La línea del Partido Popular. Solo que ella, dentro del Partido Popular, tiene más tirón entre un sector más conservador, por algunas razones, pero a la hora de la verdad, cuando hay que defender posiciones ya firmes, las que no hay que dar un paso atrás, no lo quiere dar. Bueno, de hecho, ahora estarán viendo en pantalla, no sé si usted lo recuerda, pero Isabel Díaz Ayuso llegó a decir públicamente durante un debate electoral que a ella el Valle de los Caídos le daba igual, que a ella lo que le interesa era el Valley de Silicon Valley, haciendo referencia a que ya lo que le interesaba era el mundo de la empresa, que para ella el tema del Valle de los Caídos era algo totalmente indiferente, ¿no? Pese a que es algo que ya no solo a los madrileños, sino para todos los españoles tiene un valor trascendental. Muchas personas han estado allí y realmente han sentido admiración hacia una obra casi faraónica, podríamos hablar, y más si hacemos referencia a la época en la que se vivió y al contexto y sentido que tiene. ¿No? Nosotros en el documental mostramos el edificio Clesa, que no tiene ni el cartel, dirías, a lo mejor porque los años 50 y 60 es un edificio feo que se cae a trozos. Bueno, pero puede tener su punto curioso y guardarlo. Puede tener su punto curioso y entonces ponemos en el documental los términos por los que la Comunidad de Madrid lo nombra bien de interés cultural, porque es monumental, y luego nos vamos a una gasolinera que hay en Madrid y luego haces la comparativa con el Valle de los Caídos y dices, ¿qué pasa aquí? Sí. ¿Qué es eso de nombrar la escuela, de la escolanía, las voces blancas sí, pero no... pues que nadie el perfil pajo que hablábamos, ¿no? Nadie está en contra de Clesa ni de la gasolinera, políticos, evangélicos. A mí me gustaría preguntarle a Borja Semper y a Ayuso qué representa el Valle, a ellos. Porque es que las declaraciones que hacen son de... Además, el profesor se tirará de los pelos escuchando lo que dice, porque son unos indocumentados. Para mí es mi opinión, porque al final ellos hablan del Valle de los Caídos como si fuese un mausoleo. Y además, es un estorbo. Para ellos es esencialmente un estorbo. Que es Alianza Popular, que si hablan con cualquiera de sus mayores de entonces, no de Aznar, de otros, les dirán
creo que les dirán lo que representa el Valle de los Caídos. Y no puedes definir que es un mausoleo, porque es una barbaridad decir eso y encima sobre todo que lo diga el Partido Popular. Vamos. Sí, volviendo a este asunto con don Alberto Bárcena, a mí me gustaría también ahondar un poco en esa idea de lo que está ocurriendo en la actualidad. Hemos visto cómo el padre Cantera ha sido expulsado, una de las pocas figuras que se había opuesto y había intentado imponer cierta resistencia a aquella exhumación de Francisco Franco, pese a, evidentemente, que toda la familia estaba en contra. ¿Qué le parece todo esto y cree que realmente se le está dando la importancia que tiene o esto puede ser el principio del fin y que va a ir a más y vamos a ver un Valle que ahora mismo no podemos ni imaginar de aquí a unos pocos meses del cambio que van a hacer? Si se cumple el proyecto, vamos a ver algo esperpéntico. Se habla de cambiar el 90%. Sí, es que la basílica, que nos lo han vendido ayer mismo o anteayer, ¿no? La Archidiócesis de Madrid nos comunicaba como en tono tranquilizador que la basílica no se desacralizaba, cosa que se llegó a plantear y que los monjes seguirían allí. Bueno, primero, la basílica no se desacraliza, pero la mayor parte de lo que es la basílica actualmente se va a dedicar a un espacio que sale a concurso público internacional donde se resignifica y se le enseña al que quiere ir a misa en la basílica qué es lo que fue el franquismo. Podemos imaginar lo que van a hacer. O sea, que pasas por un túnel del tiempo terrorífico donde te van explicando el horror que fue la dictadura, Franco, etcétera, y por fin llegas al altar ya sin aliento para poder asistir a la Santa Misa si es que te quedan ganas de no salir corriendo de allí. O sea que a mí que la basílica esté ahí al final de esa galería de los horrores me parece primero esperpéntico, irrespetuoso y desde luego además manipulador hasta unos niveles impresionantes. Si esto se lleva a cabo, el Valle de los Caídos, claro, no va a tener para nada el significado que tuvo. Lo malo es que tiene tanta fuerza el monumento, su historia, toda la documentación de cuando esto se construyó y se puso en marcha, que no van a poder ni siquiera, con todo ese montaje ridículo, quitarle todo el valor espiritual que tiene y el valor histórico. O sea que por eso siguen sin descartar todavía incluso la voladura de la cruz, porque de eso no se habla. Bueno, yo conozco mucha gente que estaría dispuesta a poner su vida en juego para evitar que esa cruz fuese derribada. Hablábamos de la basílica, uno de los planes parece ser pintar toda la cúpula de blanco, que esto también sería un atentado contra evidentemente contra los cristianos, pero contra todos los españoles. Sobre todo esto nos ha elaborado un vídeo nuestro buen amigo Jürgen del equipo de Terra Ignota, los cuales hace ya algunos meses publicaron un documental maravilloso sobre el Valle de los Caídos, acudieron allí, hablaron con testigos, todo lo que se podía saber lo podéis comprobar en su canal de YouTube de Terra Ignota, documental sobre el Valle de los Caídos, y nos ha querido enviar un mensaje sobre estas novedades que hemos conocido y ahora nosotros estamos intentando comentar. Vamos a verle. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia de Bipartidismo Stream. Lo primero de todo, daros la enhorabuena. Felicidades por ese pedazo de lanzamiento que habéis tenido, así que a por ello me alegra mucho ver a Unai, a tantos amigos, a Inés, etcétera. Así que bueno, creo que en nombre de todo Terra Ignota os deseamos lo mejor y que qué ilusión que nos pidáis un vídeo ya tan al principio y a ver si pronto pues podemos hacer algo conjunto. Pero bueno, como sabéis, pues desde Terra Ignota hicimos un documental en 2 capítulos sobre el Valle de los Caídos. El capítulo primero versa sobre todo sobre la importancia histórica y artística del valle, de la cruz, de la basílica, de todo el complejo que lo forma. Y bueno, es un capítulo sobre todo con dos entrevistas principales y muchas imágenes en las que se ve pues el patrimonio artístico, el patrimonio arquitectónico, cultural del valle. El segundo capítulo es un capítulo más centrado en la parte espiritual, que al final es bueno recordar que la Basílica del Valle de los Caídos y la abadía que está aneja a ella, pues es una realidad netamente espiritual que fue pensada así y que se ha conservado así. En ella tenemos la suerte de poder entrevistar a 3 de los monjes que forman parte de la comunidad. Buscamos uno de ellos es el padre Cantera, que ahora mismo pues obviamente leemos con pena pues las noticias que están saliendo y que espero que en este programa comentéis largo y tendido. Otro de ellos es uno de los monjes más jóvenes, no el más joven, puesto que de hecho en la comunidad han entrado muchas vocaciones jóvenes recientemente y también por eso da pena ver, es muy triste ver cómo
no solamente no se está apoyando, sino que se está molestando la labor de una comunidad muy viva, con mucha potencia espiritual, con mucha con vocaciones jóvenes y que ayudan a tanta gente como nos ayudó a nosotros. La verdad es que ir a grabar allí el documental del Valle de los Caídos fue un honor y fue una experiencia también religiosa. Y el tercero de ellos pues, es uno de los monjes más veteranos, digamos, así que queda un segundo capítulo bastante completo con 3 entrevistas en las que se va profundizando un poco en la espiritualidad benedictina y en concreto los benedictinos de la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Bueno, con mucha pena vemos que por motivos políticos se está intentando hacer daño a esa comunidad y que además se está intentando resignificar el valle, cosa que todos sabemos lo que significa, es intentar destruirlo, intentar borrar la historia, cuando la historia en realidad es algo que ha ocurrido, que no se puede borrar y que lo mejor es aceptarla y aprender a perdonar. Y ese es precisamente el mensaje de la Cruz del Valle de los Caídos, que está abierta a todo el mundo, llamando al perdón y llamando a recordar la historia verdadera, y la historia verdadera está llena de errores que se perdonan en la cruz y que en la cruz nos pueden reunir a todos y hacernos mejores, ¿no? Pero bueno, contra aquellos que no están dispuestos al perdón, pues efectivamente entiendo que el signo de la cruz les impele en vez de a convertirse, pues imagino que a intentar hacer daño, lo cual realmente es triste. Dicho esto, pues recomendar a todo el mundo que pueda ir a visitar el monasterio del Valle de los Caídos. Es realmente un sitio increíble, vale mucho la pena. Y los que no puedan ir o hayan ido y les haya gustado, lo cual será todos los que vayan realmente, pues recomendarles también que vean nuestro documental, que espero que les guste y que también sea un pequeño granito de arena en esa defensa de este monumento histórico que es patrimonio de todos y que creo que todos debemos defender. Muchas gracias por la invitación y espero que nos veamos pronto en persona. Un abrazo. Bueno, Borja, no sé qué opinas de ese análisis que hemos podido escuchar de nuestros amigos de Terra Ignota y de si realmente crees que es muy importante defender ya no solo lo que es la cruz, sino toda la basílica, que ahora está más en riesgo que nunca. Sí, bueno, por varias razones. Por una, me ha gustado mucho lo que ha dicho Julen sobre el símbolo de reconciliación. Errores, todos cometemos errores y la guerra es lo peor que puede pasar. En una guerra civil es lo más espantoso que le ha podido pasar a España. Es una guerra fratricida entre hermanos, etcétera, tal. Creo que yo siempre defenderé el alzamiento. Creo que fue necesario, llegó un momento en que era necesario defenderse porque el camino que se había emprendido. Pero es un acontecimiento terrorífico y es un acontecimiento que se podía haber culminado de 50 maneras distintas y podía haber sido aplastante, etcétera. Y la voluntad que hubo y que es lo que se significa en ese monumento, está su parte, la significación que tiene y luego su parte estética, que también es importante mencionarla por las majaderías que ha dicho el otro Memo antes, sobre que es un monumento que es un horror y tal, no sé cuándo, es un majadero completo, porque al margen de la significación que tenga, es un monumento espectacular, en un emplazamiento único que se puede ver desde cualquier lugar, desde la carretera, etcétera. Pero su significación es una significación de reconciliación, es una significación bajo la cruz que nos envuelve a todos, que es una tradición en España. No se puede concebir la historia de España sin la cruz. Entonces, es un monumento en el que están enterrados juntos personas que combatieron en distintos bandos, personas que se estaban apuntando con un fusil 2 años antes y personas que se estaban matando. A mi abuelo le alcanzó una bala de alguien que le disparaba desde una trinchera de enfrente y lo mató. Y él habría hecho lo mismo y de hecho combatió en el frente. Y años después hubo que cerrar eso. Después de la guerra, una nación no puede vivir combatiendo permanentemente. Entonces hay que cerrar el capítulo y hay que pasar página. Y el acontecimiento que se eligió es un monumento de reconciliación, no se eligió un monumento de aplastamiento. Quiero decir, yo siempre me planteo pensar qué habría sucedido si el bando que hubiese ganado hubiese sido el bando republicano o los rojos. Y creo que no habrían erigido algo parecido a eso. Creo que no se le habría dado a los muertos del bando nacional el respeto que se les ofreció en el Valle de los Caídos a los demás. Y los trabajadores que hicieron aquello, que el profesor sabe bien cuáles eran las condiciones de trabajo y cómo se
levantó todo el monumento. Entonces, la significación que tiene es una significación de una necesaria reconciliación. Aquí se celebraron los 25 años de paz, etcétera. Hubo una guerra, en la guerra no se puede ocultar, eso es un acontecimiento histórico, eso está ahí. La historia es qué se hizo después y cómo se reconcilió. Pero que somos de la misma quinta y tú y yo lo teníamos enterrado. En el EGB, en el cole, no hablábamos ni de un bando Francisco ni del Franco otro. murió cuando yo tenía 9 años. Y a ellos les da votos, les da votos. Que tú hables, porque claro, si nos vamos a poner a hablar de la guerra, dejamos que hable aquí Moscardó. Sí, pero les da votos porque se ha permitido que durante 40 años intoxiquen los medios de comunicación y porque ha habido una derecha que ha renegado a hacer oposición a esto, que ha conseguido que cale el mensaje de que aquí en España hubo buenos y malos. Y eso ha complicado mucho las cosas. Yo estoy harto de escuchar a gente comparar, por ejemplo, figuras como Hitler, como Stalin, con Francisco Franco. No tiene nada más lejos de la realidad. Precisamente una de las virtudes que tenía Franco era su capacidad diplomática, ¿no? Para saber desvincularse de este tipo de movimientos y saber sacar siempre lo más inteligente de todos ellos. Y Franco ha sido una persona reconocida y admirada por democracias como la propia norteamericana, que tuvo aquí a varios presidentes. Sí, siempre se saca la foto en Endaya con Adolfo Hitler, pero nunca se suele poner la con Eisenhower, ni se pone la foto con Charles de Gaulle, que en cuanto abandonó el poder, lo primero que hizo fue venir a presentarle sus respetos a Francisco Franco, porque era una persona a la que admiraba profundamente. El único con el que seguramente no tenía ningún tipo de cercanía era con Stalin, y yo creo que todos estamos aquí de acuerdo en que eso no le deja en mal lugar, sino todo lo contrario. A mí lo que me extraña es, y voy a hacer un poco de hemeroteca, porque yo recuerdo a San Juan Pablo II, cuando era papa, que él reconoció en una entrevista que, recordando la Guerra Civil Española, cuando el Alcázar de Toledo, que tú seguramente nos podrás comentar mucho sobre este asunto, él rezaba por las noches, junto a varios, imagino que clérigos en esa época, por los nacionales que estaban atrapados allí, ¿no? Y que él se emocionó cuando conoció la noticia de que habían conseguido sobrevivir y Franco había optado por regresar a aquel lugar a prestarles apoyo y servicio. ¿Cómo puede ser que el Vaticano, una institución, y se lo pregunto a usted, don Alberto, una institución que siempre ha defendido los intereses de los católicos porque evidentemente es su objetivo y está para ello, haya podido dar la espalda de una forma tan clara y directa a algo que es trascendental para el Valle, porque España siempre ha tenido una gran relevancia en el en el Vaticano, y ahora, sin embargo, parece que, además de, por ejemplo, el Papa actual haber renegado de visitar España en numerosas ocasiones, parece ser que ha sido también el que ha aprobado que se lleve a cabo esta mancillación de la historia, empezando por el Valle, pero a nivel nacional también con la Ley de Memoria Democrática. Bueno, es entre otras cosas, una injusticia histórica terrible, porque Franco es quien salva a la Iglesia in extremis. En la zona republicana, solamente en esa, mueren cerca de 7.000 sacerdotes asesinados, religiosos, etcétera. En fin, en todos los aspectos. Ahí está la carta colectiva de los obispos españoles al mundo entero explicando lo que estaba pasando aquí. O sea, eso desde luego es así. Con Pío XII la relación es óptima, le condecora con la Orden Suprema de Cristo, firma el concordato sumamente favorable y reconoce además en más de una ocasión que es un gobernante católico, y en eso es que es la verdad. O sea, si algo define del gobierno de Franco es la aplicación de la doctrina social de la Iglesia. Esa era la guía principal que tiene. Y sin embargo ahora nos encontramos con una Iglesia muy distinta. En muy poco tiempo se está viviendo una crisis que se va agudizando, y yo creo que lo que está rebrotando en ciertos sectores con bastante poder es precisamente algo que parecía descartado ya con San Pío X, ¿no? El modernismo. ¿Qué aporta? Eso era un movimiento interno dentro de la Iglesia, ¿no? Claro. Relativismo. No hablamos del posmodernismo, sino del propio modernismo. El modernismo. Eso está condenado por San Pío X y parecía haber controlado el asunto. No lo había logrado. Eso ha vuelto a emerger, y Franco, precisamente en el 71, que fue año jacobeo, en la ofrenda al apóstol dice que los males de la Iglesia no son nuevos, pero al remover los fondos han salido a la superficie. Ya estaba hablando ya de los años, principios de los 70, cuando ya se estaba viendo pues lo que ha venido luego. ¿Todo esto para llegar a qué? Pues a que tenemos una Santa Sede que no se parece en absoluto, o muy poco, en cuanto a sus relaciones internacionales, vamos a dejarlo ahí, con los papados anteriores, en absoluto. Esto no se hubiera planteado con Juan Pablo II. Es que a ver quién hubiera tenido el valor, estos desde luego de ahora no, de mandar allí al Vaticano a coaccionar a Juan Pablo II con el tema del Valle de los Caídos. Ni se les ocurría.
No hubiesen recibido la invitación. Sin embargo, ahora pues han entrado en ese diálogo, gravísimo error, porque con el demonio no se puede dialogar y desde luego el gobierno español, no sé si es consciente o no, pero está sirviendo al demonio con verdadera eficacia, en todo lo posible, ¿no? Seguro que una parte es consciente y otra. Yo creo que muchos sí que lo son, y además les parece estupendamente, ¿no? Y otros no sé hasta qué punto, pero en cualquier caso, que están en el bando de Satanás, y eso es cosa de León XIII, no mía, ¿no? Cuando habla de en Humanum Genius, el bando de Jesucristo y el de Satanás. En ese bando están. Están en el bando de los que quisieran dinamitar la cruz. Están en el bando de los que quemaban iglesias. Te voy a coger el testigo porque hablas de dinamitar la cruz. Hemos visto antes a un periodista, a Keke, evidentemente financiado, subvencionado por la izquierda gubernamental a nivel mediático, pero no se queda en tertulianos o presentadores de 3 al cuarto en televisión. Esto también lo han dicho políticos. Por ejemplo, vamos a ver el caso de Ramón Espinar, que estuvo en Podemos. Salió no de la mejor forma, pero ahora, sin embargo, es invitado también a tertulias. Y ahí lo hemos visto en abierto, en 4, si no me equivoco, en Boca de Todos, el programa, pedir también que se dinamite la Cruz del Valle. Escuchen. ¿Qué haría yo con el Valle de Cuelgamuros? Pues poner 200 kilos de dinamita y convertirlo en un lugar de memoria. Y no en lo que es. Ni perder demasiado tiempo en la burrada que has dicho de poner dinamita para volar un espacio. Pero bueno, voy a este caso. La cruz. Me parece muy triste. Bueno, veo que se genera debate de Satán. Aquí en la mesa. Podemos decir hijos de Satán, ¿no? Que así no decimos palabras. Lo de Cuelgamuros es una cosa odiosa. Yo además lo dicen con mucha fuerza siempre. Es una cosa además odiosa, les produce likes porque el de las melenas, el kiosquero de Castilla y León, Pablo Fernández, también lo ha tuiteado. Es como, venga, le da votos, saben que la ELA les da igual, son 2.000 votos, dicen, pues para eso no hay dinero, pero 30 millones Ramón Espinar, ¿cuántos votos da a quién? No, a la izquierda, le pero moviliza. Es un discurso, es lo que estábamos comentando antes de entrar. La izquierda ha dominado el discurso cultural o el espectáculo, digamos, y ha tenido quiero decir que estamos hablando de los tiempos de Mari Castaña, de cuando yo estaba en la facultad, y cuando me acuerdo, y cuando se hizo el concierto justo antes, en el año 82, cuando ganó Felipe González, y todo el mundo iba al Paraninfo, y yo estuve con mi madre, me acuerdo, en la Plaza Mayor, escuchando a Manuel Fraga Iribarne, que cantaba Jaime Morey. Entonces, ¿cómo ibas a comparar? Bueno. Claro, pero es que la izquierda sigue utilizando a los mismos tipejos que subían al escenario, entonces los usa todavía. Quiero decir que sacan a Ana Belén, sigue saliendo. Y Víctor Manuel, y sale Miguel Ríos, que el otro día se metió un castañazo, que ya tiene las caderas un poquito, es que está mayor. Pero quiero decir que toda esa lo gente, que decías, que su ídolo es Felipe hay González, veces que nos los tomamos, hay veces que los ves porque les dan cancha, porque tienen los medios, porque quiero decir que ahora mismo gobiernan y tienen todas las televisiones y tal, haciendo y rindiéndoles pleitesía. Que hay veces que yo me alegro, digo, cuantos más salgan, más se estropean. Es que hay veces, la mejor manera de tomárselos a veces, quiero decir, te tienes que reír de ellos un poco también y decir, son muy ridículos. Van a hacer daño y van a hacer todo el daño que puedan. Pero cuidado, tampoco, es decir, no llevan el símbolo de la victoria en la frente. No sí, ganan. Pero esto al final no ganan. Al final la verdad siempre triunfa. Dicen que este PSOE que tiene que volver, el PSOE de Felipe González, que dijo en su día no le ganaron con vida, ¿por qué le van a ganar ahora con la muerte? Entonces, como que Felipe González lo dejaba ir, ¿no? Pero es que ese no es el PSOE de ahora, esa no es la izquierda de ahora la que estamos viendo. O sea, ese PSOE no existe. La única izquierda seria, la más parecida a lo que es Bildu y ese tipo de gentuza. Eso es lo que además es. Quiero decir, cada vez los tienen como... sus héroes realmente los tienen ahí fijados, porque esa gente se ha jugado algo muy en serio, al revés de estos, porque estos están viviendo una guerra de fantasía. Nunca ninguno de ellos estuvo, ni nada, ni han cogido un revólver en su vida, ni nada. Hay otra gente que sí. Entonces esto es una especie de... es la reserva espiritual de la izquierda. Están ahí, y son los que han salido a la calle y han pegado tiros de verdad y han volado la cabeza de alguien. Yo me imagino... Por ejemplo, te iba a decir, me imagino a Bolaños, estaba pensando, decía el profesor, me imagino a Bolaños entrando en el Vaticano, es una cosa, podía llevado unas fotografías también de todo lo que fue la... Yolanda Díaz también se ha paseado por eso digo, que al final, que Bolaños sea nuestra voz,
la voz de los españoles en el Vaticano, porque realmente es supuesto, es algo que... El Vaticano ahora es difícil. Es que hemos hablado de Santiago Cantera. Ignacio Escolar, cuando habla de Santiago Cantera, habla del exfalangista, del ex candidato de la Falange. Pero cuando Ignacio Escolar, esta crema de la izquierda, habla de Arnaldo Otegi, no dice secuestrador. Y tú puedes haber sido candidato de Falange y eso no es ningún delito, pero ser secuestrador sí. Entonces, esto, como tú bien dices, los jóvenes lo ven y dicen... cae por su propio peso, yo sé lo que es el bien, lo que es el mal, y me están tomando por tonto, ¿no? Entonces, yo creo que están despertando por eso, porque es surrealista. Yo creo que habéis mencionado antes a Felipe González, al PSOE actual. Es importante, y la gente también tiene que entenderlo, que las formas a veces no definen los objetivos y que no existe socialismo bueno, se vista de rojo o de azul. Es que ya estamos en este punto. PSOE bueno o caca, eso es lo que hay que decir. Efectivamente. No existe. Igual que es que yo estoy muy cansado del juego que nos están vendiendo, tanto desde el PSOE como desde el PP, que a los moderados del PSOE los convencen sacando a figuras como Paje, que siempre se quejan y nunca hacen nada, y a los conservadores del Partido Popular, que evidentemente tienen una línea muy similar en el 99% de sus postulados y de sus ideas a lo que defiende hoy Vox, los intentan sostener con una Isabel Díaz Ayuso que de cara a las cámaras dice una cosa, pero luego con cosas como esta, la defensa del Valle de los Caídos, luego no hace absolutamente nada. En este asunto ella sale con una tontada de estas del tipo me gusta la fruta y humo. Y pasamos a la siguiente pregunta. No le gusta, no es su materia, no quiere mojarse lo más mínimo y no lo va a hacer. No va a poner lo más mínimo su carrera en juego por la defensa del Valle de los Caídos. No cuentes con eso. No, el Partido Popular está claro que no está en eso. El Partido Popular ahora mismo, si les pudieras ofrecer una solución, realmente lo que más les gustaría, yo estoy convencido, sería vamos a reunirnos con un comisario europeo en Bruselas, uno al que les venga que haga el comisario una ley que haga una ley de valles. Y me junto allí con Bolaños y Pons y los dos firmamos y hemos decidido que lo que va a ser el Valle de los Caídos pasado mañana va a ser... Y entonces vamos a hacer un recuerdo de cuando se firmaron los tratados de adhesión a la entrada a la Comunidad Económica Europea en el 86 y eso es lo que haría. Eso es, y con eso dice, bueno, capítulo zanjado, vámonos y ya está. A mí un tema también en el que me gustaría ahondar es el de las exhumaciones, cómo se están llevando a cabo. Seguro que don Alberto Bárcena nos puede dar más detalles, porque uno de los claros ejemplos de que ese trato que intentan vender desde la izquierda, que es similar para unas víctimas y otras, no está siendo así, es este. Por ejemplo, yo leí ahora algunas noticias, no hace falta irse hace algunos años, hace escasos meses, de, por ejemplo, el veto de la Generalidad catalana a exhumar el cadáver de víctimas que habían sido asesinadas por los republicanos, pese a que las familias lo estaban solicitando. Y sin embargo, lo que estamos viendo es que se están exhumando cadáveres de víctimas del bando nacional, pese a que hay veces en las que ni siquiera las familias lo piden. Entonces, no sé usted cómo está viendo el manejo de esta situación por parte del gobierno. Evidentemente, imagino que todos estamos en contra de que exhumar, y más aún si es sin el permiso de nadie, es algo que hay que aborrecer en todos los sentidos. Porque se convierte en profanar. Claro, porque se basa en la profanación, y más aún si encima lo estás haciendo con los de un bando y no los del otro. El tema de las exhumaciones es otra de las ocurrencias de Zapatero. Con el argumento siempre hay un argumento retorcido para movilizar a la gente, ¿no? Crear las asociaciones de la memoria que se crearon entonces. El argumento es que hay que recuperar a estos pobres restos de muertos en la guerra civil y devolvérselos a sus familias como si hubieran sido restos secuestrados, literalmente, ¿no?, por Franco para llevarlos ahí. Eso viene de Indalecio Prieto, que ya escribió en su día un artículo llamado Cuelgamuros Hilton, metiéndose con el Valle y diciendo que ahora Franco necesitaba llenar aquello como si fuera un empresario de hostelería, ¿no? Había que llenarlo. Y no fue eso ni mucho menos lo que se hizo allí, porque el decreto fundacional habla precisamente de perdón evangélico y que además los que murieron en ambos bandos, que además es un caso único el del Valle en ese sentido, están ahí unidos y sobre su sacrificio se levantan los brazos pacificadores de la cruz. No lo puedo dejar más claro. O sea que no es ningún oprobio estar allí enterrado, aparte de que cuando fue posible siempre se pidió la autorización de la familia. No hablan para nada de todas las familias que pidieron llevar allí a sus difuntos, incluso mucho después de acabada la guerra, y siguieron llegando. Y yo he llegado a ver, por ejemplo, un documento curioso en el que no aceptan el traslado al Valle de los Caídos de los restos de un sacerdote asesinado en la Guerra Civil,
porque no han podido encontrar a su familia y por lo tanto nadie autoriza el traslado y se quedó donde estaba. Habrá habido otros muchos casos porque estamos hablando de un lugar en el que hay enterrados más de 35.000 difuntos. Pues, por supuesto, pero sitio más digno para estar enterrados no se me ocurre, porque ya no es que sea un cementerio católico, bueno, ya no lo es, porque ahora ya las capillas marianas, donde están precisamente las fosas, donde están los columbarios, ahí eso lo primero que hicieron es decir que era cementerio civil. O sea, han llegado a lo más demencial que se puede hacer, ¿no? Pero bueno, en un principio era llevarlos a un lugar santo a enterrarse, eran católicos, era la única condición que se ponía. Por eso los musulmanes que cayeron en la guerra civil no podían ser enterrados allí. Y con ese requisito, y católico en España era todo el mundo, o sea, bautizado estaba todo el mundo, en principio era muy raro, rarísimo que no los tuviera, y con eso ibas. Y además no ibas a un sitio donde se fuera a humillar lo que tú representabas o el papel que jugaste en la guerra, sino precisamente al sitio de la reconciliación. Estabas en pie de igualdad con los que habían combatido en el bando enemigo. O sea, no cabe mayor espíritu de generosidad y de enaltecer a todo un pueblo que se enfrentó en guerra civil. Y eso no lo ha hecho otro gobernante nunca. Entonces, hay que darle la vuelta por completo a la historia, eso ya lo hizo Zapatero, y como digo, asociaciones de la memoria, ley de memoria histórica, que se ha convertido en la de memoria democrática, que ya es una manipulación absoluta. La de Zapatero lo era, pero es que esto ya es totalmente esperpéntico, ¿no? Sí. Sí, es distópico. Hemos visto en las últimas semanas también cómo este asunto se ha internacionalizado, ¿no? Sí. Y pese a que han sido muchas las voces críticas con la situación actual en Rumanía, que recientemente ha vivido pues lo más parecido a un golpe de Estado, ¿no? La anulación de unas elecciones basándose en una supuesta interferencia electoral que no fue demostrada, la cancelación o la expulsión de un candidato soberanista llamado Georgescu de la campaña electoral, tratando de vender que era un problema para las democracias y otro tipo de excusas que evidentemente tampoco han sido probadas. Lo que sí que hemos visto es una gotilla de esperanza, ya que quien sí se va a poder presentar, George Simeon, del partido AUR, también patriota que forma parte del grupo ECR en el Parlamento Europeo, efectivamente, pues se ha propuesto en el Parlamento instar al embajador español en Rumanía a defender el Valle de los Caídos frente a los ataques del PSOE y de la izquierda, con la sorpresa de que se ha aprobado esto. Entonces, ahora nosotros en exclusiva les vamos a ofrecer el testimonio de un senador de este partido llamado Andrei, que también ha criticado la deriva del Partido Socialista. Escuchen. Buenos días, queridos amigos. Yo estoy Andrei Dirlau, me llamo Andrés en español. Estoy un senador del partido AUR, Alianza para la Unificación de los Rumanos, de Rumanía. Senador en el Parlamento rumano, en Bucarest. Pido perdón para mi español, es el español de un rumano que vive en Bucarest, aunque sea que hay muchos rumanos que viven en España. Estoy absolutamente revoltado porque entendí que los de la izquierda de España quieren dinamitar la cruz, el monumento de la Valle de los Caídos. Nosotros estamos cristianos, yo soy teólogo, tengo un PhD en teología. Bueno, estamos cristianos en Rumanía, estáis cristianos en España. La Europa ha sido construida sobre los valores cristianos. Y ahora la izquierda quiere dinamitar la tradición cristiana, quiere prohibir Jesucristo, quiere prohibir la cruz, en nombre de valores democráticos, pero no se puede hacer democracia con dinamita. Hacer democracia con dinamita es extremismo. La izquierda es extremista, radical, y destruir la historia, destruir la tradición, quieren destruir toda la tradición cristiana. Se trata de una cristianofobia, puedo decir, una cristianofobia que significa que tienen un odio a todo lo que es cristiano y quieren descristianizar España y descristianizar a Europa. Eso no se puede permitir, me parece una cosa inaceptable, y como parlamentario rumano, cristiano, como
senador de un partido cristiano de tradición conservadora en Rumanía, quiero protestar y quiero apoyar de todas mis fuerzas la resistencia contra esa cristianofobia y ese movimiento de prohibir todo lo que tiene que hacer con los fundamentos de la civilización europea. Pues nuestro partido, el partido AUR, es un partido conservador que tiene el 20% en el Parlamento rumano. Nosotros apoyamos a los españoles cristianos, los españoles que no aceptan la dictadura, el totalitarismo de la izquierda. Quiero añadir que en Rumanía nosotros tuvimos comunismo. Nosotros, 45 años, tuvimos comunismo en la forma del socialismo de Ceausescu. Bueno, se ha atragantado. Ha dicho Ceausescu y se ha atragantado. No me extraña. Esperad un segundo porque no es el único testimonio de una persona relevante a nivel internacional que nos ha llegado en defensa del Valle de los Caídos. También hemos tenido la oportunidad de contactar directamente con el vicepresidente de este mismo partido, de AUR, Adrian Axinia, perdonadme. Así que vamos a escucharle también. My name is Adrian Axinia. I'm the vice president of the Our Party, and I would like to say from Our that we condemn the plan to the Socialist Party in Spain to demolish the cross of El Valle de los Caídos, the largest Christian cross in the world. This is yet another attempt by the establishment to do away with the Christian religion in the West. Romania is with Christianity and with its defense to the utmost to protect Christianity, you can count always on AUR. Bueno, Borja, hemos escuchado dos testimonios reveladores de un país que además tiene problemas ahora mismo y sin embargo sí que ha querido dedicar un tiempo y un espacio a condenar lo que se está viviendo en España. Parece que a nivel internacional... A nivel internacional es muy curioso. Además, yo sigo últimamente mucho las noticias también en Estados Unidos. Hay esto de repente ha salido no sabría si es influencer o es... Jack Poso. Jack Posobiec, ¿no? Jack Poso. En Estados Unidos. Que ha puesto de moda esto, llaman... Franco Friday. Sí. Y entonces de repente es una figura que gana muchos enteros y le tiene mucho cariño a Francisco Franco en un sector del gobierno MAGA, porque hay que tener en cuenta que el nuevo presidente, el gabinete y la gente que le rodea... Hay una enorme influencia de católicos dentro de esa nueva administración en Estados Unidos, mucho más que la ha habido nunca antes en otra presidencia. Y hay muchas personas que contemplan con mucha simpatía la figura de Francisco Franco porque la estudian de la manera en la que yo creo que se debe estudiar, que es una persona que se encabezó un alzamiento necesario contra una revolución que estaba en marcha, que era una revolución soviética en la península ibérica, en España. Entonces... contemplado desde ese punto de vista no puedes tener más que simpatías hacia... Y luego el régimen realmente es que al final se estudian los logros y se ve realmente cómo quedó España en el año 39 y cómo terminó España en el año 75. Es decir, son cifras que son inapelables. No hay una manera de cotejar eso con otra. Hay personas que se empeñan en hacer una narración catastrófica de aquello, pero no se sostiene, no tiene ni pies ni cabeza. Sí. Es que este apoyo internacional lo que supone es lo que estamos sufriendo y es una persecución de la fe. Es que claro, miramos lo verdaderamente lamentable, quiero decir, es muy de agradecer y es muy simpático verlos y tal. Lo lamentable es que no tengamos políticos en España, salvo la única voz que queda viva al respecto es la de Vox, pero quiero decir que es que yo es que además siempre se dice, no, es que la derecha española... Es que la figura de Francisco Franco ya con el tiempo, históricamente, tendría que ser lo suficientemente amplia o reconocida como para que no fuese una figura que fuese destrozada por la izquierda o odiada por la izquierda. Pero claro, el problema es que tenemos partidos políticos que son los mismos partidos políticos que estaban contendiendo en aquel entonces. Quiero decir que la derecha ha evolucionado y no tiene los mismos partidos, no son los que representan al votante de derechas hoy en día, en general, pero la izquierda sí, sigue siendo representada por... Los mismos de las checas. Los mismos, exactamente los mismos. Quiero decir que tienen las figuras históricas a las que ellos presentan sus respetos, son las personas que llevan a la gente a una checa. Sí, y luego también es cierto que Franco, y también por esto tiene quizás más relevancia internacional,
es el único líder que venció una guerra a los comunistas, ¿no? Entonces esto también le da una particularidad y después de, sobre todo lo que se vivió con la Guerra Fría, lo popularizó mucho en Estados Unidos a esta figura. No sé a usted, Alberto, qué le parece, ¿no? El hecho de que este asunto esté llegando a otros países como son Rumanía, que estén mostrando incluso más oposición de lo que están mostrando instituciones españolas que deberían estar enfrentándose directamente, como la Conferencia Episcopal, por poner un ejemplo. Bueno, es que antes cuando hablaba de la Iglesia y cómo es posible que esto haya ocurrido, como que hayan entrado en esta negociación, también hay que decir que lo que hay a nivel internacional en todo Occidente es una persecución religiosa contra el cristianismo. En algunos sitios vemos resistencia, en otros mucha menos. En Europa, pues lo que ha habido es una desertización espiritual terrible, pero es que además al católico, como decía Marcelo Pera, se le imposibilita para adecuarse a la legislación del país en el que vive. Porque si yo quiero ser un católico coherente, no puedo aceptar la legislación de mi país. O sea, tengo que pasar por las horcas, en el sentido de que tengo que aceptar que todo esto es normal. Y ha sido una inversión del orden natural absoluta lo que han hecho concretamente en Occidente, ¿no? Los nuevos derechos, etcétera, etcétera. Entonces, si no tenemos presente que estamos inmersos en una persecución religiosa en Occidente, se ven algunos atisbos de que esto pueda corregirse, ¿no? Claro. Tampoco vamos a entender el por qué ahora mismo en la Santa Sede no ha habido una mayor resistencia precisamente a unos personajes que vienen con un proyecto de más persecución a la Iglesia Católica, porque precisamente el Valle es una obra de la Iglesia Católica en el sentido de que lo levanta un católico, lo aprueba Juan XXIII, que no es precisamente un papa al que pueda tacharse de ultramontano, ¿no? Es la Iglesia del diálogo, la Iglesia del concilio. Y tiene un documento, una carta apostólica para la fundación del Valle, que no hace más que exaltarlo. Bueno, pues les da igual Juan XXIII, les da igual, por supuesto, todo lo que hubo antes de él, y a partir de ahí la persecución está en marcha. Nos olvidamos de que hay una Santa Sede que nos puede convenir a veces o no, pero la persecución está ahí. Y precisamente yo creo que es suicida por parte de la propia Iglesia no darse cuenta de que esto está. Pero es que tenían que haber estado posicionándose, aunque lo han hecho, pero con más insistencia, no ya en el tema del Valle, que por supuesto, sino en otros temas cruciales. Ahora he mencionado uno, los nuevos derechos. Los nuevos derechos sexuales y reproductivos, la ideología de género. Exacto, esa ideología woke que resulta curioso que a veces es más bendecida por la propia Iglesia Católica que por líderes internacionales que ahora sí que tienen gran poder, como Donald Trump, que está arramplando y acabando con todo ello, porque lo considera evidentemente que es algo antinatural y que está en contra ya no solo de los derechos, sino del propio raciocinio humano, ¿no? Mencionabas un tema que me parece de especial relevancia y es que no sabemos el motivo por el que la Conferencia Episcopal puede haber entrado en esta deriva. Hay quien pueda hablar, porque también se ha mencionado este asunto respecto al Vaticano, de posibles incluso infiltraciones, ¿no? Tú tienes muchos detalles de qué sucedió realmente tras la profanación de la figura de Francisco Franco. A mí me gustaría, así como apunte sobre todo, conocer si has conocido la pertenencia de algún miembro de este gobierno actual, por ejemplo, a ideologías como la masonería u otras similares. Es que precisamente el ministro de Memoria Democrática, que es uno de los encargados de la resignificación, que ahora mismo pues se ha retirado de la política por una cuestión de salud, parece ser que no se sabe muy bien en qué situación queda, porque creo que sigue siendo ministro. Pero de momento, inoperante. Pero es que Ángel Víctor Torres es un personaje que ya cuando era presidente de Canarias se rodeó de masones por todas partes. Es que él es mismo es un masón reconocido, él. No. ¿No? No se sabe que se haya... Él ha reconocido tener amigos masones. Eso sí. Bueno, y además les ha dado un respaldo incondicional. Ha recibido en el despacho del ministerio al que preside el Supremo Consejo del grado 33, como si fuera un personaje, no digo ya honorable, sino que merece el honor de que el ministro le reciba en la sede del ministerio, ¿no? Y título Sí, como quien recibe, a un personaje de tú a tú, ¿no? Grado 33, el que preside ese grado ha sido recibido ahí. Y luego hay un escándalo montado en la Gran Logia de España, a costa precisamente de la unión masonería y PSOE, porque han tomado la cúpula con el nuevo nuevo, lleva ya 2 años o 3. ¿Y hubo rito en la profanación? Sí. Pero espérate, que
Víctor Ángel Torres, o Ángel Víctor Torres, ya para acabar con él, ha estado apoyando y además diciendo siempre que por supuesto merecen ser reconocidos como víctimas principales casi de la persecución de Franco. Acabamos con Torres y en cuanto al rito del Valle, claro, lo hubo. Lo que pasa es que es un tema muy incómodo, sobre todo hay gente a la que esto le molesta muchísimo que se comente, pero yo no sabía ni que el tal rito de venganza existiera. Me entero porque me hacen llegar esto exactamente. ¿Puedes enseñarlo? Sí, no es gran cosa, ¿no? Son 3 folios, creo, donde aquí están los nombres de las personas que intervienen. Bueno, te explico Rito de venganza. Rito de venganza, tiene ese título. Y aquí están quienes son los personajes principales que intervinieron en esto, que estaban presentes en la profanación, ¿no? Como número 1, por supuesto, la notaria mayor del reino, ministra de Justicia en ese momento, Dolores Delgado, que es la número 1 y representaba, yo comprendo que todo esto también puede prestarse a risa, ¿no? Porque la simbología masónica es muy esperpéntica también. Ella representaba a Salomón, porque el rito de venganza era precisamente contra Franco, porque él había impedido que el conocimiento que ellos vienen recibiendo, eso es la gnosis masónica pura, ¿no? Nada menos que desde los tiempos de Salomón, se interrumpiera en España y por lo tanto el conocimiento más elevado, que es el de ellos, aquí no pudiera darse. Aparte de que se persiga, precisamente o se persiguiera en ese momento con cárcel, que no se ejecutaba a nadie por ser masón, por cierto. Durante los años que duró el franquismo aquí no pudo haber esa transmisión. Entonces, la número 1 es la ministra Dolores Delgado. El número 3, curiosamente, y no tan curiosamente, es Bolaños, que en ese momento era secretario de la presidencia, ¿no? Son en total 9 personas las que tienen que intervenir. El 9º tiene que llegar más tarde, y así lo hizo. En el rito está establecido de esta manera. Era Miguel Ángel Oliver, y cada uno tenía asignado un papel. En definitiva, lo que valía es que... O sea, que era una coreografía que habían estudiado y habían... Sí, bueno, tampoco hicieron mucha preparación, porque el rito, lo principal es desenterrar al muerto, eso ya estaba hecho. O sea, el empeño en desenterrarle era precisamente, también tiene un significado para ellos espiritual. Luego le iban a sacar del ataúd, que también tenían que hacerlo, pero eso ya no pudo ser, porque una de las nietas, de los 2 nietos que pudieron entrar bajo la carpa, la nieta precisamente se opuso y llamó al abogado, Luis Felipe Utrera Molina, que ha negado que esto ocurriera. Pero también los nietos me lo han dicho a mí. Allí no pasó nada. Bueno, no pasó nada que no vierais, o sea, que de lo que vosotros fuerais conscientes. Yo tampoco hubiera pensado que todo esto estaba ocurriendo si no me lo hacen llegar. Y por cierto, quien me hace llegar esto a mí, son una cadena de 2 o 3 personas, nunca me han pedido discreción ninguna. Solo que yo sigo pensando que no es oportuno que yo diga quién me hace llegar esto y por qué lo tienen. Así que no lo voy a revelar tampoco aquí. Profesor, pero usted tiene toda confianza en las fuentes de que le han hecho. Si no la tuviera, no lo habría presentado. Puedo asegurarle que esto no estaría aquí, ni yo lo hubiera publicado. Sí, perdona, Luis. Que hay una entrevista de Gonzalo Altozano que le hace a Luis Felipe Utrera Molina, en el que habla realmente también de cómo retiran los móviles a la familia Franco, a todos, y lo que dice Luis Felipe, dice la cara de satisfacción que tenían todos los miembros del PSOE, de hecho incluso no de holgorio, pero sí por lo menos estaban con una actitud bastante, y yo entiendo que puede ir también de la mano de eso también, es decir, al final ellos, entiendo que todo sería un procedimiento, ¿no?, para poder llevar a cabo en este caso el ritual, profesor, entiendo. El ritual se llevó, y como digo, no es que las personas que me entregan esto tengan mi confianza porque soy muy amigo de ellos o por lo que sea, ¿no?, sino porque aparte de la relación que tengo, sobre todo con uno de ellos, aparte, siendo quien es y con su trayectoria detrás, es, digamos, impensable que haya hecho esta cosa tan absurda, sería para desautorizar la profanación de Franco, ¿no? No se inventan ninguno de ellos algo como todo esto, que además, por cierto, no ha desmentido ninguno de los que están implicados en el asunto y han tenido tiempo para hacerlo porque lo publiqué precisamente pues a las pocas semanas de la profanación de la tumba de Franco. O sea que no es que les haya faltado tiempo. Hombre, claro, también es verdad que para ellos hoy en día ser masón es casi un gran honor. O sea que ¿por qué se van a molestar? Pero yo digo, aunque sean masones,
¿no les parece mal haber profanado la tumba? Porque eso todavía hasta ahora estaba mal visto, ¿no? Dejar a los muertos tranquilos parecía una norma comúnmente aceptada. No ha habido desmentido de nadie y yo sigo diciendo que esto ocurrió porque no tengo ninguna base para decir que no. Y no voy a contradecir yo precisamente a las personas que me han entregado esto. Así que si lo doy a conocer es por eso. Pues oye, evidentemente te agradecemos que hagas público algo tan importante, ¿no? Porque esto, que para muchos puede parecer una broma, está teniendo una grandísima relevancia, ¿no? En el panorama nacional, donde estamos viendo a un gobierno que cada vez parece servir más a los intereses de este tipo de figuras y que sobre todo, como bien dice el propio Rito, está admitiendo cierto revanchismo, ¿no? O está asumiendo la venganza como una forma de hacer política, olvidando evidentemente un conflicto civil que yo creo que a todos nos dañó y que también ha lastrado muchísimo a España en las últimas décadas y ha dividido. Hay quien ha intentado después de esto crear centros o lugares en busca de la reconciliación y hay quien, sin embargo, pues sigue empeñado en volver a estas etapas guerrocivilistas y en separar a las familias en buenas y malas, cuando, como figuras de gran relevancia como el propio Alberto Bárcena nos recuerdan, esto fue un suceso histórico. Cada contexto, cada familiar y cada persona es un mundo, no podemos ahondar en todo ello, pero lo que está claro es que es muy importante que los hijos, que las nuevas generaciones no renieguen de sus padres, no renieguen de sus abuelos, no renieguen de sus antepasados, porque al final esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso y creo que no hay nada más importante que conocer la verdad, que conocer la historia. Por eso les hemos servido esta hora y media de Unai, es muy importante que los que vemos que nos apoyan, los que vemos que dicen están persiguiendo la fe, van a por la cruz, van a por los benedictinos, los que internacionalmente están dando la voz son los que han sufrido el comunismo. El diputado, el Papa, Juan Pablo II ha defendido, el que ha sufrido el comunismo lucha. Entonces es un poco, nosotros con el documental, ¿no? Que hablabas del documental de Terra Ignota, que es el segundo documental más bonito del Valle de los Caídos, porque el primero es el nuestro. ¿Que sale qué día? Que lo estamos emitiendo en pequeños cines, pero ya me han dicho que lo quieren en Nueva York. Lo quieren en francés y en inglés y no consigo que lo emita ninguna cadena en España. Es un poco curioso, ¿no? Porque ya acudimos al Molar el 8 de mayo y el primer pueblo al que vamos, Navalagamella, ha publicado La Izquierda, el plural, ¿sabes? El plural guión PSOE, sí. que cómo puede ponerse un documental ahí en Navalagamella, que el alcalde es un fascista, franquista, claro. y bueno, ellos hacen lo suyo, ¿no? Porque, claro, campaña de destrucción. Sí. El alcalde lo hace por sus narices y emite el documental, pero es un aviso a los demás pueblos siempre, donde gobierna el PP. Oye, cuidado, este documental no te vaya... Entonces, lo estamos guardando muy bien para que la gente vaya a las salas y lo vea. Se está produciendo un efecto muy bonito de que la gente quiere ir a verlo, quieren enseñárselo a sus hijos y tal, pero que la izquierda está haciendo su trabajo. Porque ellos sí que van sin perdón y es señalamiento, hostigamiento y nos acusan de, pues imagínate. Pero invito a que la gente vea la grandiosidad del Valle en el documental El Valle de los Caídos 2019, la profanación, en la que ahondamos en todo lo que estamos hablando. Antes de cerrar, sí que me gustaría recordar para que se vea que esto no es un tema de cuatro conspiranoicos, ¿no?, que estamos hablando, sino que es un objetivo real. En el intermedio vimos una vez más a figuras vinculadas a la izquierda reírse del Valle de los Caídos, hacer burla con esto y tratar pues de defenestrar a todos aquellos que queremos defender este gran lugar como un culto a la conciliación, a la reconciliación entre españoles. Vamos a ver ese vídeo también. Solo en lo negativo. Es que eres tú muy negativo. Que sí, que los benedictinos van a seguir allí y que no se va a desacralizar del todo el valle. Pero también se ha abierto una puerta a la renovación. Claro, la habrá dejado abierta Santiago Cantera al irse. Que no le... Bueno, el caso es que el gobierno va a lanzar un concurso internacional de ideas para resignificar Cuelgamuros y darle una nueva utilidad. Y puede participar cualquiera. Oye, apunta. Incluso la Iglesia va a tener voz y voto. Y la Fundación Francisco Franco, no, pero solo porque ellos no son muy de resignificar nada. Y oye, ya sabéis que yo
Soy muy creativo, ¿eh? Haberlo dicho. ¡Ojo! Sí. Yo ya estoy trabajando ya en algunas propuestas. Mi cabeza no para. Y la primera va en la línea del gobierno. Resignifica, pero solo un poco. Ahí. Sí, a ver qué os parece, ¿vale? Yo la he llamado Little Fascist Garden. Y es convertir el valle en un bonito parque infantil en el que los padres puedan ver colgados a sus hijos, pero esta vez de manera voluntaria y no definitiva. ¿Cómo lo veis? Oye, pues no es mala idea lo de poner columpios. Hasta ahora solo había el sube y baja. El sube y baja. Sí. Bueno, ¿nos ha gustado esta? No. Tengo otra propuesta que va más con los tiempos que corren. Tiempos de defensa, tiempos de rearme. Porque, ¿qué satisfaría más al caudillo que ver su antigua tumba convertida en un instrumento para defender España? Wyoming, te presento el tira a China. Es un tirachinas tan grande que con él... Bueno, y así pueden estar toda la tarde, ¿no? Sí. Pero no tienen narices de hacerlo con el Islam. Ahí genuflexión. No se burlan de las mujeres que van detrás de los hombres por los pueblos y tapadas o que solo se les ven los ojos. Ahí no tienen narices. O sea, porque dices, tú es humor. Bueno, pero haz humor de esto y de lo otro. No tienen narices y ellos solo van de un lado. El problema lo tenemos nosotros, porque podemos burlarnos y reírnos de ellos, pero dando argumentos, construyendo, creando programas y haciendo... Lo que pasa es que no tenemos el dinero del gobierno español, ¿vale? Pero que esto es bastante vergonzoso. Borja, como conclusión. Pues es tan zafio y tan insultante y tan... Es burlarse. Además es un símbolo, en ese sentido no es un símbolo de un bando de la guerra, no es un símbolo de la cristiandad, es decir, de lo que están burlando es de la cruz. Y es absurdo. Y además yo creo, sinceramente, en estos momentos además me parece muy poco inteligente, desde el punto de vista ya nacional, de interés nacional, por lo que estábamos hablando y tú has sacado. La mayor amenaza que tenemos en Europa hoy en día es la islamización, que es creciente. Hay una descristianización que se está produciendo al mismo tiempo. Hay dos vasos que uno se está vaciando y el otro se está rellenando y tenemos un verdadero problema. Y la única manera que vamos a tener, si quien no lo quiera ver no lo va a comprender jamás, nadie se va a jugar el tipo esto es una batalla que es cultural y religiosa y es una batalla de civilizaciones. Y el frente que necesitamos presentar tiene que ser un frente que esté armado no solamente con equipamiento, sino con un andamiaje sólido espiritual. Si no, no vas a poder vencerlo. Entonces, es un entreguismo. Quiero decir, cualquier cosa que se hace hoy contra el cristianismo en Europa es algo que favorece a un enemigo que está ya dentro de nuestro territorio, que está actuando contra nosotros y que va a acabar terminando con nuestra civilización. De manera que me parece una estupidez al margen de todo. Me parece, desde el punto de vista del interés nacional, me parece una soberana estupidez. No, yo creo, para mí, opino que esto es en línea de lo que es la televisión pública actual, los medios subvencionados, el comodín franco habitual de siempre, y ellos al final, como no tienen valores ni tienen principios, se meten con la familia, las valores tradicionales de España, con nuestra religión, que entiendo que no es la suya por tal y como actúan, ¿no? Poniendo un tirachinas en una cruz de la Santa Cruz. Así que yo creo que es algo que bueno, hay que luchar contra eso, hay que luchar contra su relato y yo creo que estar todos muy juntos para que esto, al fin y al cabo, por fin veamos la luz y sobre todo dejar de verles, que es lo más importante, que esta gente, cuando dejen de estar subvencionados y tener público, ya van a dejar de hacer estas chorradas porque sus programas estarán cancelados y cerrados. Don Alberto, ¿hay lugar a la esperanza? Por supuestísimo. Vamos, lo que no hay es lugar para otra cosa, porque realmente lo que no puede nunca un católico es no tener esperanza, dejaría de serlo. Y además esta batalla, si ahora mismo estamos asistiendo a un momento tan duro, tan álgido, ¿no?, de asalto al cristianismo, al catolicismo concretamente, porque es el que se ataca más, es porque ven resistencia. Si no lo hubiera, no habría batalla. ¿Y qué ocurre? Que al final esta batalla o este combate lo tienen perdido. Harán mucho daño, todo el que puedan mientras tanto, pero lo tienen perdido. Y de alguna manera creo que lo saben. O sea, que no se les ve precisamente contentos con todo lo que están haciendo, sino que están con la saña del enemigo que está pisoteando la cabeza del otro y parece que eso les da mucha alegría. Pero no se ve en ellos la felicidad, esa paz que te da la felicidad, el saber que estás haciendo lo que te toca hacer. No se ve eso.
Pues con este alegato nos despedimos, no sin antes recordarles que, como bien comentas, un claro símbolo de que tienen la situación más descontrolada que nunca es ver los medios tradicionales, ¿no? Si ya siempre lo han estado, ahora parece que han multiplicado su odio, han multiplicado el número de bulos diarios, han multiplicado la desinformación. Por eso les pido abiertamente que se suscriban a este canal. Van a tener una alternativa real donde escuchar de primera mano testimonios que no se han visto jamás en televisión y evidentemente donde van a poder seguir todo tipo de contenidos relativos a información de actualidad, pero también contexto que quizás no se ha dado en este país, y es muy importante ya que va un poco en contra de la línea que se ha mantenido hasta ahora con el bipartidismo. Así que nada, les recuerdo que se suscriban al canal de YouTube de Bipartidismo Stream y que sigan el bolso de Soraya. Muchas gracias y muy buenas noches.